Buenas noches, Se escucha, claro. Fuerte y claro. Si me permite un momento. ¿No escucharon un ruido que están como taladrando en el apartamento de al lado, creo? ¿Lo escucho? Ay, bueno, Dios, gracias, porque yo lo sentí y pensé que ustedes lo iban a estar sintiendo. ¿Qué tal el día? Bien, profe, mucho trote, pero gracias a Dios, súper bien. Aquí estamos. Eso. Bueno, chicos, los que puedan encender cámara, se los agradecería. Los que no, pues vamos a dar inicio. Ayer quedamos en un tema, quedamos como una tareita, pero no como tal, no es una tarea, sino como algo para entrelazar con el tema de hoy. ¿Sí recuerdan? Paula, ¿qué recuerdas de lo de la tarea? Ella se sonríe como Dios porque prendí cámara. Que cómo cambiamos la cultura para normalizar el agotamiento en las empresas. Sí. Pues ayer precisamente cuando se habló, yo decía sí, definitivamente. Pues pensé mucho, por ejemplo, en el tema de Google y Carrefour tenía una zona que era una zona de descanso porque las jornadas de ellos eran largas y era como una zona de TV, pero era un cuarto oscuro, o sea, ya nadie, todo el mundo pasaba en silencio, si alguien quería tomarse la siesta, se tomaba la siesta, pero era como su momento de no me jodan, o sea, literalmente, de nadie podía ni siquiera ir y golpear a ver si el jefe estaba allá, no, hasta que saliera o lo que fuera, entonces me pareció que, o sea, viéndolo hoy en día, aplica. Y tengo entendido que en Google manejan como esos espacios así de esparcimiento. Excelente. Entonces, eso es lo que diseñarías tú, tratar de buscar espacios para desconectar a los empleados. Sí, lo que pasa es que a veces, pues perdón, pero muchas veces en el área de talento humano hay eventos para descansar, pero que son, ven, quédate una hora más, paga tus horas laborales, entonces pues eso no es descanso, sencillamente, o sea, sí, claro, tú te desconectas porque te ponen a hacer algunas actividades diferentes y eso está chévere, pero pues a la final si te extienden tu jornada, tú a veces dices, no, yo quiero irme y pasar tiempo con mi familia, yo qué sé, entonces... Súper, Paula. Súper ese aporte. ¿Qué otra persona voluntariamente desea hablar de lo que cambiaría? Bueno, pues yo creo que hay que empezar por cambiar uno mismo, ¿no? Total. La mejor manera de cambiar el mundo es cambiando nosotros. Hay una práctica que yo hago para autorregularme. O sea, yo les decía a ustedes que yo soy de ese tipo de personas que aguanta mucho. Que si estoy enferma, mejor dicho, tengo es que estar que no me pueda parar de la cama para que yo diga no voy a ir a tal compromiso que tengo. Entonces, yo hago una práctica y es escribir. Yo escribo mucho. Súper. Entonces, escribo en varias versiones, en varias formas. Si yo estoy muy angustiada, muy estresada, mi amor, si yo estoy- perdón, es que están aquí conversando mi familia. Si yo estoy muy angustiada, muy estresada, yo llego y escribo y escribo y escribo y escribo y escribo lo que se me ocurra, lo que me salga y suelto todo eso. Si estoy confundida, escribo preguntas, porque estoy así, ¿qué me pasa? Normalmente no actúo así, ¿por qué hice esto? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Cómo puedo? Y pienso yo que implementar pues ese tipo de cosas en la gente que uno está dirigiendo es básico, ¿no? O sea, como tomarse uno los minutos. Eso que dicen de las pausas activas, no solamente a nivel de ejercicios, sino hacer ese tipo de ejercicios mentales, de invitar a la gente a que se descargue tal vez, pero... Eso no va pero a pasar, que no vayan a necesitarlos. Sí los van a necesitar. Todo el yo tiempo sé los que vamos a necesitar. en el nombre de Dios siempre, siempre podemos estar ahí para ayudar. Y, pero sí, invitar a la gente a autogestionar sus emociones también y pues a saber defenderse si uno está solito, si uno está solo y tiene que
gestionar rápido. Enseñar como este tipo de tips a la gente que uno dirija y obviamente practicarlos, porque ayer hablábamos que se predica con el ejemplo. Yo creo fielmente en eso. O sea, habla todo lo que se te dé la gana, pero si tú no lo haces, no te van a seguir ni tus empleados, ni tus hijos, ni la gente que diriges. Entonces, sí, básicamente eso. Señorita, gracias Ángela por tu participación y muy chévere lo que haces. Te quiero decir que efectivamente, como tú misma lo dijiste, es una de las mejores terapias y yo también la aplico. Por eso me sonreía todo el tiempo mientras hablaba, porque yo digo que yo también siento que esa es como mi mejor terapia. Tengo rabia, escribo, tengo enojo, ahí mis frustraciones, mis sueños, mi felicidad. No es un diario, porque el diario describe lo que hiciste cada día, sino más que todo hablo de mis emociones, de mis sueños, lo que anhelo cuando me siento ansiosa, estresada. Somos humanos y hay momentos en los que claramente nosotros colapsamos, ¿cierto? O algo nos mueve el piso un poco. Entonces, eso es una terapia muy buena. ¿Por qué? Porque también después llega un momento en el que revisas, lees eso y tú dices, ay, esto me pasó por esta situación. Entonces, también tienes forma de ¿qué? De controlar tus emociones cuando se te vuelva a presentar, porque ya sabes cómo te colocas. No, es que yo me coloco súper triste. Entonces, ya cuando va a suceder, tú dices, ojo, me voy a autorregular. Es súper, Ángela, esa terapia. Sí, profe, es una retroalimentación. O sea, al releer también, yo también cuando tengo momentos así complejos, releo mis agendas. Cojo alguna de por ahí y releo y digo, ¡guau! Si he crecido, si he cambiado, si estoy mejorando, y como que me dice, uy, no soy igual que Uno hace 2 puntea. años, no soy igual que hace 5. Entonces eso ayuda muchísimo, sí, llevar, no un diario, sino como un registro de ese tipo de situaciones y de momentos. Y de hecho te voy a decir algo, yo el día que lo empecé a hacer fue porque precisamente yendo a terapia, que como ayer hablamos, yendo a terapia, a mí el psicólogo me dijo, eso te ayuda porque cuando tú sientes ansiedad, lo primero que tienes que derivar es qué pasó minutos antes, qué pasó, si sentiste ansiedad en la tarde, qué pasó en el transcurso del día para que te despertaras con ansiedad. Ahora te levantaste con ansiedad, ¿cómo dormiste? Él mismo fue el que me dijo, como que empieza a escribir porque así vas a encontrar el detonante, lo que te causa, y si encontramos la causa es más fácil tratarlo. Entonces, digamos que por eso lo empecé a hacer, no lo hice innato, lo hice porque me lo pidieron en una terapia y hoy día es genial. Cecilia, ¿ibas a decir algo? Vaya. Ok. Súper, súper porque todas las cosas que nos ayuden, todo lo que nos sirva, chicos, para nosotros pasar una página, para un momento de enojo, de ira, de frustración, de impotencia, de agotamiento, todo lo que nos sirva es válido. Así como hablábamos del deporte, claro, porque nosotros hablamos del deporte porque es una de las cosas que normalmente sirve para todo. Sirve para nuestro cuerpo físico, pero también nos ayuda para el tema mental. De ayer, no me recuerdo el nombre del estudiante, Fernando creo que era, que él lo mencionaba, que él empezó a practicar de eso, que conciliar mejor el sueño. Entonces, digamos que eso es, pero todas las actividades, escribir, escuchar música, tomar fotos y tomarle fotos a algo en especial, sino a cosas que de pronto no son tan relevantes, pero le sirve para uno salirse de ese mundo en el que de pronto uno está. Entonces, vamos a pasar a nuestra temática. Sin embargo, me gustaría que antes de pasar pues al liderazgo tóxico, que es el tema que vamos a tratar, me gustaría saber si alguna vez ustedes han tenido un jefe que los hiciera sentir que ustedes no eran suficientes.
Me escriben en el chat, sí, no, vamos a hacer algo aquí. Si hay un jefe que los ha hecho sentir así. ¿Quién más? Qué chévere, Rosa, que no te haya pasado y que ojalá nunca te suceda. Súper. Como todo, hay unos que sí, otros que no, porque es una experiencia que no todos vivimos, no hemos contado algunos. A mí solamente me ha pasado una sola vez en la vida. Adelante, Ángela, levantó la mano. Ay, profe, perdón, sin culpa, pero sí, sí he tenido un jefe así, eso fue hace muchos años, pero pues ahora yo lo entiendo de otra forma, ¿no? O sea, el que no se siente Sí, claro. suficiente es uno, porque a la final no importa qué haga la gente afuera, somos nosotros. Y en ese entonces, uy, sí, esa jefe me hacía sentir miserable, y ella no tenía hijos, y llevaba mucho tiempo trabajando, yo tengo 4 hijos. Entonces, en ese entonces, que eso fue hace años, ellos estaban pequeños y ella me decía, ¿por qué no se va a cuidar sus niñitos más bien, que está en el lugar equivocado? O sea, y me hacía sentir como que ser madre era lo más espantoso y para mí era algo muy bonito. Entonces yo los tuve que dejar para irme a trabajar y me parecía difícil ya dejarlos y ella, vaya, cuide sus chinitos, que usted está desconcentrada. Y así, con una forma muy, muy fea. Sí, hay personas que, como todo, para los que han dicho que no, muy bacano, pero para los que nos ha tocado en algún momento vivirlo, podemos decir que no es que de pronto ellos lo hagan, incluso uno con el tiempo, con el paso de los años, como dice Ángela, uno lo logra comprender, ¿verdad? Pero a veces uno hace las cosas y parece que todo lo que haces está mal. Pareciera que todo uno se siente que frustrado, se malgena y se va cargado para el trabajo porque sientes que no eres suficiente y aunque ahí viene una parte muy nuestra, que es lo que dice Ángela, muy perceptiva, no significa que es porque yo no hice las cosas, sino que las hice y a la final me dijeron que están mal hechas, ¿cierto? Entonces les hago otra pregunta. De los que están aquí, personas que manejen equipo o que hayan tenido que manejar equipo, ¿quiénes son? Que les quiero hacer una pregunta. Ángela, ¿quién más? Parte de Ángela. ¿Hayan manejado equipo? Weasley, ¿quién más? Bueno, por ahora van para ellos dos la pregunta entonces. ¿Alguna vez se han preguntado si algún comportamiento de ustedes pudo haber afectado a alguien del equipo sin que ustedes se dieran cuenta? No, sí dándome cuenta, pero por el resultado. Alguna vez hicimos una promoción de alguien, confié en el equipo, en la selección que hicimos para darle la oportunidad y finalmente la persona tuvimos que salir de ella. Entonces eso fue traumático, eso fue muy feo. Darle la oportunidad a la persona y a los 6 meses tuvimos que prescindir de la persona. Era mejor no haberla ascendido y haber traído a alguien más. Eso fue terrible, sí fue consciente. Al final el resultado. Okay. Gracias, Willy, por la participación. ¿Y Ángela, te ha pasado eso? ¿Te lo has preguntado? Sí, yo siempre he sido muy amorosa del ser humano, ¿sabes? Okay. Y como muy respetuosa de cuidar el ser humano. Me ha ido muy bien cuando he dirigido equipos. Han sido muy buenos equipos, equipos sobresalientes, equipos que yo digo, no sé, he tenido suerte, llamémoslo suerte o destino, no sé, pero sí, ha sido gente muy buena, pero obviamente uno muchas veces afecta sin saber, a veces no calculamos las palabras. Siempre van a haber fallas. Pienso que siempre como dirigentes, como jefes, como líderes, uno va a fallar. Sí. Y de hecho, si el equipo falla, pues hay que mirar es para adentro, mirarse uno.
Sí. Así es, Ángela. Y es que efectivamente cuando se dirige equipos, manejamos personalidades totalmente distintas, manejamos emociones, que el ser humano maneja emociones todo el tiempo distintas. Yo a las 2 de la tarde no estoy igual que como llegué a las 8 de la mañana, entonces todo el tiempo que está el ser humano que cambiando de estado de ánimo y de pronto dije algo que normalmente digo a los empleados, a los del equipo y no les molesta, pero un día dije algo y esa persona vino sensible de la casa, aparte no durmió bien, aparte tendrá hambre, estrés, frustración, entonces dije algo y esa persona lo tomó ¿qué? Personal. Entonces yo sin darme cuenta puedo haber herido sentimientos, susceptibilidades y emociones sin darme cuenta, porque no es con intención, sino sin darnos cuenta. Ahora no sé si aquí en el grupo haya personas que son empresarias. Por favor, me levantan la mano que les tengo también una preguntita. Si los hay. Weasley, excelente. Otra vez, gracias a Dios, Weasley está vea activo. ¿Qué crees que le cuesta más a una empresa? ¿Pagarle bien a la gente o reponer constantemente a empleados que se van por el ambiente laboral? Cuesta más de poner personas clave. Es que de alguna forma yo aprendí que hay unos cargos que efectivamente la rotación es alta, como por el cargo como tal, y hay cargos que no son tan fáciles de reemplazar, que, que reponer el cargo va a ser muy complicado por muchas circunstancias. ¿Cómo podría poner un ejemplo? Ok, tenemos un call center, digamos, las operadoras de call center tienen siempre una rotación alta, pero quienes dirigen los equipos del call center o los supervisores o quienes se encargan de reporting no son tan fáciles de reemplazar. Genera más costo reemplazarlos a ellos que los que tienen alta rotación. Esa es mi forma de verlo. Súper, porque así mismo es. Aparte de que si lo vemos por el lado también de la rentabilidad, el bienestar, el clima organizacional, entonces eso también que genera lo que hablábamos en su momento, ¿verdad? Que la gente empieza a desanimarse cuando ven que hay alta rotación en una empresa. Aparte de la inversión de nuevamente el reclutamiento, el gasto de tiempo, la inversión de dinero de pagarle a una nueva persona que no sabemos si va a quedarse en el cargo, se va a ir, si le va a gustar la cultura organizacional. Entonces, digamos que es también una parte rentable, económicamente hablando, de la que hablamos. No solamente de gasto de tiempo, sino también de la parte económica. Entonces, definitivamente, cuesta muchísimo más cuando tenemos que estar, ¿qué? Rotando empleados. Entonces, ahora la pregunta es para las personas que somos empleados de alguna manera, porque somos dueños de nuestro negocio, porque trabajamos en él o porque trabajamos para una empresa. Yo creo que entonces la mayoría va a levantar la mano. ¿Quiénes son empleados? Cecilia, Lina, que yo los veo, no sé quién más levantó la mano. Bueno, los que puedo ver en pantalla solamente fueron Cecilia y Lina. Entonces voy a hacer una pregunta, pero si los que de pronto no estoy viendo en pantalla desean participar con la pregunta, bacanísimo. ¿Qué los haría quedarse o qué los hace quedarse en un trabajo que a pesar de que el ambiente no sea el mejor, qué los haría quedarse? ¿Qué los haría quedarse en un lugar donde el ambiente no es el mejor? Lina, Ceci, ¿tú vas a hablar? ya ella habló. Ay, profe, pues no sé, es que, por ejemplo, el caso mío, o sea, yo trabajo con mi esposo, ¿cierto? Pues yo vivo muy contenta, pues, o sea, esa opción no la tengo en el momento, porque nosotros tenemos una IPS de psicología y yo soy la secretaria de él, entonces, Ok. y ya prontamente también, con la ayuda del Señor, ya profesional también. Eso, súper. Ahora, Ceci, ¿qué tendría que pasar para que tú dijeras que aún con plata, como dijiste, dijeras ya no más, hasta aquí me voy? Ok,
Eso sería lo que ella dijera, ya no más, porque pasas La la raya. actitud, claro. Súper, súper. Voy a pedirles que escriban aquí en el chat qué característica tiene el mejor jefe que ustedes hayan tenido, o si no lo han tenido, que lo dudo mucho, yo creo que aquí muchos ya hemos tenido un muy buen jefe, el mejor jefe que hemos tenido, o qué característica quisiera que tuvieran. Una sola, por persona, una sola. Y me gustaría que todos pues participáramos aquí en el chat para que nos quedara aquí y pudiéramos que verlos y socializarlos. Comunicación, excelente, Paula. Los mejores jefes fueron mentores. Wow, súper. Que fuera más empático, súper. Que tenga humanidad. ¿Quién más? ¿Quién más? Ceci. Karen. Profe, yo voy saliendo de trabajar, voy manejando, pero yo creo que el mejor jefe que he tenido tiene una calidad humana brutal. Eso, excelente. Team Mark. Ángela, te me fuiste. No, profe, aquí estoy. Perdón. Pero sí, yo digo, el que es humano, creo que por eso es que siempre tenemos que trabajar en la humanidad, en nosotros como humanos, porque cuando eres humano vas a entender todo, vas a poder tramitar, vas a poder ayudar, vas a poder colaborar, cuando eres gente es maravilloso. Entonces, yo digo que sí, lo que dice Mark, básico, y he tenido jefes muy humanos, preciosos. Gracias a Dios. Bueno, aquí entonces miren lo que han dicho, comunicación, los mejores jefes fueron mentores, que él fuera más empático, dice Rosa, que tengan humanidad, que tengan liderazgo, y lo que ustedes acaban de hablar, que también tiene que ver que con la humanidad, con el ser humano, con el trato hacia la gente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de comunicación, estamos hablando de una seguridad, hablamos de seguridad, da su tono de voz, ¿verdad? Cuando hablamos de humanidad, hablamos también de la parte ya humana, preocuparse no por quién es la persona, perdón, no lo que puede hacer, no el resultado que puede dar, sino por lo que la persona es, sus emociones, sus intereses, sus sueños, sus proyectos. Liderazgo está anclado también a que sea ejemplo, a que no solo mande a hacer, sino que enseñe la manera de hacerlo. Un verdadero líder influye sobre su equipo de trabajo, pero también ¿qué hace? Que empieza a, no es lo mismo mandar a enseñar al equipo de trabajo cómo queremos que hagan las cosas, ¿cierto? Entonces el líder hace eso, empatía, maravilloso, porque la empatía es cuando nos ponemos en los zapatos de los demás. Entonces, nos da confianza, nos da tranquilidad. Cuando habló Rosa de empatía, me imaginé ese tema de los jefes que a veces cuando le piden un permiso para temas de salud o algo, hay jefes que de pronto dicen no, pero que lo busque fuera horario laboral, pero resulta que a veces las EPS no organizan las citas según nuestro horario, ¿verdad? Porque si yo pido hoy una cita, pues es de acuerdo a la agenda que ellos tienen. Entonces, a veces los jefes creen que es porque uno no quiere. Entonces, uno tiene que ponerse al lado de que uno no es la EPS y que seguramente la persona, según su urgencia, según su sintomatología que tenga, va a necesitar ir al médico. Entonces, si yo no tengo tanta urgencia y tengo que ir al médico y me lo programan para agosto, bueno, yo espero hasta agosto que fuera el horario laboral. Pero si yo necesito es que tengo un dolor de cabeza, un malestar de estómago muy jodido, y a mí me dicen mañana a las 3 de la tarde tengo que pedir permiso. Entonces me toca llegar y saber que como jefe, como persona que voy a estar del otro lado, saber de que no soy yo quien lo coordina. Cecilia dice que sepa gestionar emociones, 100 años después, pero eso. Claro, porque es que un líder tiene que hablar siempre. Si va a tratar a personas, debe autorregular sus emociones, debe controlar sus emociones para poder expresar bien las cosas desde el respeto. ¿Por qué? Porque a veces un tono de voz, una palabra en un momento incorrecto, por no gestionar las emociones, va a herir
¿qué? La susceptibilidad de los otros, porque todos somos humanos. Y hay días que todos estamos felices y nos resbala todo como la mantequilla, ¿verdad? Pero hay días que amanecimos como si todo, hablo de los hombres, que todos estamos sensibles, hombres y mujeres, y cualquier cosa que nos digan nos afecta, ya sea por enojo o ira, entonces hay que tener mucho cuidado con las emociones. Gracias por la participación, maravilloso. Entonces ahora vamos a compartir pantalla y vamos a buscar el tema en el que quedamos ayer, que debe estar. Me avisan cuando ya puedan ver pantalla. Ok, perfecto. Voy a hacerle una pregunta. ¿Qué señal de alarma de las que vimos hasta ayer en toda la... alcanzaste a relacionarlo con tu trabajo? Antes de retomar aquí. Okay. ¿Y qué puedes hacer con eso? Claro. Porque de un cerebro descansado. Pero así pasa en todas las áreas, pero en la parte de creativa, supongo, no lo sé, pero me asumo que sí, porque tienes que crearte todo un mundo y que aterrizarlo en una imagen o en un reel. Asumo aquí, no sé si estoy hablando, porque obviamente no, cada quien lo suyo, ¿verdad? Entonces me imagino que crear esa estrategia y plasmarla en una imagen o en un reel o incluso en una frase, pues claramente se necesita pensar muchísimo. Y si el cerebro está agotado, colapsado, dormido, pues no va a funcionar. No entre en bucle. No va. Bueno, fíjate. De verdad que uno a veces ignora muchísimas cosas. Mira lo que estás diciendo tú. Y barro que sea así porque ChatGPT y quién sabe cuántas otras más no dejan de ser que una plataforma, una app, un programa, algo por el hombre, pero el ser humano es algo que tiene un cerebro, tiene un corazón, tiene sentidos, tiene emociones, se agota, se enferma. Entonces, ahí sí toca manejarte tú tus emociones para no entrar en un estado en el que vayas a colapsar y vaya a afectar tus relaciones personales. ¿Vale? Bueno, vamos a entrar hoy en un tema como para complementar lo de ayer, de liderazgo tóxico. Muchas veces no renuncian a una empresa, sino que renuncian a sus jefes. Entonces, en esto lo confirman estudios de clima laboral a nivel ¿qué? Mundial. El liderazgo tóxico es un estilo de dirección basado en el miedo, la humillación, manipulación y el exceso de control. Entonces, puedes amar lo que haces, creer incluso en la organización en la que tú laboras, laborar, apostar por ella, tener muy buenos compañeros, pero aún así llegar un momento en el que quieras irte porque tu jefe te destruye todo lo demás. ¿Qué quiere decir todo lo demás? Amar lo que haces, tener buenos compañeros, en la empresa, sentirte parte de ella, pero tu jefe puede destruir. Ustedes se están preparando para estar de la cara de la moneda. Entonces tenemos que procurar que promover un ambiente laboral sano. ¿Por qué? Porque sí hay líderes que vienen con un chip de antes, ya sea porque son muy malos o ya sea que hayan sido criados de forma militar con ese chip. No, no los hace malos. Simplemente lo que les decía ayer.
entrar que en promover un ambiente sano, basado en el respeto, basado en una cultura que puedan haber un buen trato. Yo les hago una pregunta. Donde termina la exigencia y empieza el maltrato, ¿qué habría? Intolerancia. ¿Qué más? Faltas de respeto. Falta de respeto. Falta de empatía. Falta de respeto. Humanización. ¿Qué más? Profe, discriminación. También. Profe, ¿Qué un otra cosa? acoso, Dígame. un acoso. Excelente. Quiere decir que cuando nosotros ya dejamos de exigir, pero ya empezamos al maltrato verbal, porque normalmente va a ser verbal, ¿qué sucede? Estoy violando el derecho al otro ser humano de expresar, de la libre expresión, de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque si ya yo empiezo a hacer un maltrato, le falta el respeto, la intolerancia y todas estas cosas. Entonces, de cara a ustedes, ustedes van a ser los veedores, los intermediarios, los promotores, como ustedes quieran, los mentores, como lo colocó Weasley, los mentores, para promover en sus líderes de las organizaciones donde se vayan a desempeñar, si va a ser organizacional, porque no sé si alguno vaya a buscar la parte clínica. Pero la idea es que promover siempre el buen trato, promover que siempre que haya respeto, igualdad. No voy a tratar a uno porque es que con esta persona salgo a comer pizza el fin de semana y hacer plan cine y entonces esta la voy a tratar bien mientras que al otro trato mal. O sea, dentro de una organización debe haber que igualdad para que ningún colaborador sienta que está en el lugar incorrecto, porque lo tratan mal, porque le faltaron al respeto, porque es que la persona, mi jefe se lleva mejor con el otro porque con esa persona sale a rumbear, porque con esa persona hace planes, pero conmigo no, entonces conmigo sí es diferente. Entonces, ojo con ustedes porque les hablo como estudiantes de psicología para que vayan promoviendo desde ya un ambiente sano hacia la gente con la que se rodean. Ustedes van a ser ese tipo de intermediarios en el que alguien va a llegar a decir, mira, esta persona está haciendo las cosas mal por esto, esto, esto y esto. ¿Y a ustedes qué les toca? No van a llamar a la otra persona, oye, por acá vino fulano y me dijo que estás haciendo estas cosas, ¿cierto? Sino que tienen que ser veedores que empiecen a decir, ¿y ahora qué estrategia me invento? ¿Para qué? Entonces, yo haga una capacitación, haga una dinámica, haga una activación que estas personas les quede el mensaje de que no deben hacer esto porque pueden hacer sentir mal a los demás, porque debemos ser respetuosos, porque debemos solidarios. Entonces, hay dinámicas para trabajo en equipo, hay dinámicas para el tema de la salud mental, pero también hay dinámicas o capacitaciones o actividades que promueven que las personas se relacionen con distintas personas a las de su grupo de afinidad. ¿Por qué? Porque muchas veces se llevan mal con otras personas, compañeros o jefes, porque no logran conocer las capacidades que tienen los otros, ya sea porque hubo una primera mala impresión, porque le llegaron malos comentarios. ¿Cómo es la mejor manera esa barrera? Que haya una actividad en la que se pueda trabajar en equipo y pueda darse cuenta de muy de cerca todo lo que esa persona puede tener. Entonces, digamos que les toca a ustedes de intermediarios, pero ya ir pensando y creando estrategias creativas, como dice Cecilia, unas estrategias creativas. ¿Para qué? Para promover un ambiente sano lleno de respeto, entre compañeros, de jefes a colaboradores y colaboradores a jefes, para que se puedan decir las cosas, pero siempre de la mejor manera, ¿correcto? Aquí hablamos de que en el tema del liderazgo tóxico, un líder que es tóxico
grita y humilla. Estos son como las cosas que hacen, ¿verdad? Son las características. La cara, lo que ustedes están viendo en pantalla son las caras que tiene el liderazgo tóxico. Son las características que podemos ver en la vida real. Entonces, grita y humilla. Entonces, la persona, porque bien lo trataron mal. Yo escuché una vez a un líder, un jefe, decir de que a él lo habían maltratado muchísimo y que él para eso fue un reto y que lo hizo ser mejor persona y que por eso entonces él aplicaba exactamente lo mismo con los demás. Cosa que es totalmente errónea, ¿verdad? Porque si yo siento que yo aprendí así, bacano, pero no todo el mundo va a aprender de esa misma manera. Hay personas que aprenden bajo esta modalidad, pero hay otras que se resienten y lo que hacen es irse. Entonces, mira lo que aquí coloqué como un subtítulo en el grita y humilla, usa la pública como herramienta de control. ¿A qué le llamamos vergüenza pública? Le gusta llamar la atención, gritar, exponer a sus colaboradores frente a los demás miembros del equipo. Hay un principio que hay y que seguramente lo han escuchado, que lo que es retroalimentación se hace en el secreto y los reconocimientos y felicitaciones se hacen en público. Supongo que lo han escuchado, ¿cierto? Ok, excelente. Entonces, digamos que el empleado en esta característica de grita y humilla, el empleado aprende a tener miedo. Miedo a que lo ridiculicen. Miedo a que lo expongan. Pero no lo están ayudando a mejorar. Puede que el colaborador haya hecho algo malo. Puede que haya metido el dedo donde no debía meterlo. Puede que se le haya reiniciado el computador y le borró toda la información por un error, ¿verdad? Pero la idea es decirle y explicarle las consecuencias que su error puede tener, pero sin apelar a la vergüenza pública. Porque de que hay que poner un llamado de atención o algo, lo que les decía, pero en el secreto. No usar esto para tratar de hacerle saber a los demás, es que yo sí sé y tú no sabes. Es que yo creí que tú sabías, por eso no te lo dije, porque es que eso, ¿cierto? No, nosotros tenemos que buscar la forma de enseñarle a que otro día futuro no vuelva a suceder. No enseñarlo a que tenga miedo al jefe ni al líder. Hoy día en las empresas circula algo y espero no estar equivocada porque ustedes trabajan en unas organizaciones y yo he trabajado en otras, pero se promueve mucho que las oficinas del gerente, las oficinas de talento humano sean oficinas con puertas abiertas. Que eso lo que quiere decir es que las personas aceptan que cualquiera pueda llegar, entrar y sentarse a hablar. No sé ustedes, pero yo he elaborado en ese tipo de entidades, en la que cualquiera puede entrar, subir, excepto que la persona, estos líderes estén en alguna reunión, capacitación o algo. ¿Vale? Entonces, digamos que en este caso, ya sabemos que una de las características es, no se trata de gritar y humillar, sino que tratar de enseñarlo a mejorar. Lo otro es aquí donde dice siembra miedo. Las decisiones se toman por miedo a las consecuencias y no por convicción. Entonces, en este orden de ideas, la creatividad se muere. ¿Por qué? Porque el miedo me paraliza, porque el miedo me bloquea. Entonces, si yo como colaborador, a mí mi líder me sembró miedo, yo voy a poder procesar más lento, mi productividad va a ser menor. ¿Por qué? Porque voy a ¿en qué? En el miedo. Miedo a que me regañen, miedo a que me ridiculicen, miedo a que me digan así no era que lo tenías que hacer. Cuando nosotros tenemos colaboradores, tenemos que procurar promover que antes de tomar decisiones, pues las consulte a ver si es un aporte para la innovación, para el crecimiento, que sí lo consulte,
venga, yo creo, me parece que desde mi perspectiva la mejor forma de implementar esta estrategia es haciendo un muestreo en la población, en estas edades, todo lo que tengamos que realizar, ¿verdad? Pero que no tengamos el miedo de levantar la mano para poder hacer una propuesta, porque si no, paralizamos a una persona que puede darnos mucho material, ¿correcto? Cuando hablamos de mucho material, habla es una persona que va hasta ahora probablemente no tengo, que hasta ahora el equipo no me ha dado. Entonces tengo que tratar de como líder, tratar de siempre promover puertas abiertas y no sembrar miedo. Aquí está sembrar miedo, pero recuerden que enseguida va a solución. Sobrecarga sin límites. Cuando las decisiones se toman por miedo a las consecuencias y no por la convicción. Esto pasa en algunas organizaciones cuando alguien se enferma, cuando se incapacita y entonces no han encontrado como el apoyo y entonces le dicen, no, pero es que yo confío en ti, esto te va a formar, esto te va a capacitar y vamos a hacer que esta persona que es el auxiliar de nómina apoye con el tema de novedades de nómina, pero también apoye con el tema de talento humano, una que otra cosa, porque la persona de talento humano se tuvo que ausentar. Entonces lo llaman confianza. No, lo que pasa es que yo confío en ti porque tú tienes... Chicos, les comento, podemos agotar y hacer colapsar a una persona, tanto emocional como físicamente, cuando le das tareas a esa persona. No porque no pueda, seguramente sí confiamos en su trabajo, seguramente sí podemos ver el potencial, pero la idea es buscar que solo pueda ser un apoyo temporal en el momento del día si no está previo a cosas que hacer. Imagínense si yo colaba a una persona que se aproxima, hoy es 13 de mayo. Imagínense cargar mañana una persona porque cargar a alguien de nómina, porque alguien de talento humano se ausentó y no va a estar 14, 15 y 16. Y yo le voy a decir a la de nómina, ven acá, apóyame porque no vino talento humano, ayúdame con todo lo que se encarga con los procesos previos a los días de nómina. Imaginar esa persona. ¿Qué le podría ocasionar a una persona con esa sobrecarga en días previos al pago de nómina? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se le viene a la mente que podría ocasionar? Ya sea que pague más o que pague menos. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa? O que no programe la fecha de pago correcta en la plataforma del banco. Que se atrase, que se le olvide. Excelente. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Ya? ¿No se les ocurre más nada? ¿Qué tal si esta persona también se enferma porque no puede con tanto? Nómina versus bienestar de los empleados. Puede enfermarse, ¿verdad? Entonces, el día 14 no va a ir a trabajar porque quedó agotada, tan agotada que le dio migraña, le dio un dolor de cabeza y se tuvo que ir, se le subió la presión, un sinfín de cosas, ¿verdad? También llevándolo a que afecte también la salud. Entonces, la sobrecarga también tiene que tener, claramente hay momentos en los que tenemos que trabajar de manera colaborativa, pero también tenemos que tener en cuenta qué días, cómo y qué cantidad de trabajo vamos a colocar sobrecarga para evitar que una persona cometa un error, porque comete el error y entonces yo lo voy a castigar por el error que cometió sin darme cuenta que fui yo quien no tuvo el límite de saber hasta dónde le podía asignar una tarea, porque tenía muchas cosas que hacer. Pueda enfermarse y la persona termine en algún lugar hospitalizado porque se le subió la presión y Dios no lo quiera, ¿qué más le pueda pasar? Entonces, eso. Ahora vamos a no escucha ni reconoce, que es la cuarta característica, donde dice que el esfuerzo es invisible. Y el error es invisible. ¿Qué entienden ustedes con esto? No escucha ni reconoce. Y con el concepto, el esfuerzo es invisible, el error es imperdonable. No se dan cuenta.
Exacto. ¿Quién más levantó la mano? Yo, profe, que digamos no se reconoce como la labor que uno hizo, ¿sí? Que lo ven como uno si fuera el malo. Correcto. ¿Quién más? Y en el peor de los casos, profe, uno ve algunos jefes que sacan pecho por el trabajo de los demás. Entonces ellos firman y ellos dicen, fue mi informe. Y van y en la mesa de trabajo principal delante del otro jefe mayor, eh, no pueden reconocer sus equipos, de decir, hombre, fue todo un equipo que trabajó y esto salió así porque hubo un equipo acá trabajando, sino que por eso se llevan las glorias de los, de los equipos. De los Entonces, del equipo. eso es muy triste. Y claro, la falta de reconocimiento del esfuerzo cuando la gente hace muchas veces más de la cuenta, porque hoy en día eso está bastante de moda, o sea que 3 puestos de trabajo, eso tú puedes, ayúdate con la inteligencia artificial, tranquila. Sí, ahorita sacan gente de las empresas y dicen, no hay necesidad de contratar otra vez, porque eso se puede optimizar a través de, y así sucesivamente. Entonces, claro, cuando no se reconoce el esfuerzo es demasiado desobligante. Tal, así es. De verdad que ¿por qué les puse a participar en esto? Porque yo creo que esto nos afecta a muchos en general, ¿verdad? Cuando digo afecta, no es que lo estemos viviendo, sino que en algún momento lo hemos vivido o alguien nos ha contado. De que cuando trabajan muchísimo, no reciben un felicitaciones, lo hiciste bien, lo estás haciendo bien, ánimo, qué bacano. Entonces el error termina siendo garrafal, terminamos siendo la burla de la empresa, terminamos siendo ridiculizados o terminan diciendo, no, es que tenemos que incluso retirarte o tenemos que hacerte un descargo o tenemos que hacerte suspensión porque el error que cometiste es gravísimo. Entonces, ¿qué sucede? Que tengamos que ser esos jefes, esos líderes que podamos promover y hacer reconocimiento de la buena labor que hacen los colaboradores, porque también son salarios emocionales. Eso es algo que se queda en la mente del colaborador. Listo, le estamos pagando para que haga esas funciones y eso hace parte de sus funciones. Sí, pero también el colaborador necesita un impulso. Yo un día visité una empresa y en esa empresa les voy a decir que me llamó muchísimo la atención. La entrevista era con el gerente, yo iba a ir a hacerle una propuesta de entrenamiento y esta persona, yo vi que ella estaba conmigo hablando, pero como que el oído de ella estaba afuera, era un call center. Entonces, ella ya mandó a llamar como a la persona que las visuales, dijo, los escucho callados. Échame qué es lo que tienen. Y siguió hablando conmigo. Cuando volvió, ella le dijo, no, lo que pasa es que están como durmiéndose. Un call center, imagínense, la gente durmiendo y ella desde acá de la oficina estaban como en la misma mentalidad. Supongo que era eso, no escuchaban el tono de voz de siempre. ¿Podrían apagar el micrófono, por favor? No sé quién eran. Entonces, ¿qué sucede? Que adivinen qué hizo ella. Por favor, manda a traerles chocolate y repártele chocolate y le dio dinero. Yo le voy a decir que yo quedé con la imagen en mi cabeza de que es una muy buena líder. Porque fíjense, ella enseguida detectó que su oído no escuchaba el mismo escándalo de siempre. Es un call center, imagínense a la gente hablando. Y ese día los escuchaba muy pasivos. Y ella mandó a la de servicios generales, y ven acá, averígüame qué es lo que es, que están callados, no les están entrando llamadas, ¿ok? Y eso. Y vino la persona, lo veo dormido, les mandó a pedir chocolatina. ¿Qué tipo de chocolate? No lo sé, no me pregunten si era barra de chocolatina ayer, si era un choco break, no lo sé. Pero me quedé con la mente de que miren lo que es cuando uno sí reconoce las cosas. Yo salí ahí y todos estaban felices y ya cuando yo salí, escuché el escándalo que tenían. Cuando entré, para mí pensé que ellos eran tranquilos, que no era un call center muy bullero. Pero cuando salí de ahí, vi que efectivamente necesitaban la dosis de dulce en sus vidas.
Entonces, miren lo que es algo, esta líder se dio cuenta y buscó qué raíz a la solución. Ahora, hacer sentir insuficiente. El empleado duda de su capacidad. ¿Por qué? Porque le hacen sentir que no está haciendo las tareas bien. Aclaro, yo no estoy diciendo que sean ustedes, ni voy a decir que en todas las organizaciones lo va a pasar. Aquí estamos hablando de cosas que pueden pasar y que de alguna forma yo he visto, no lo he vivido, pero lo he escuchado o lo he tenido que ver, ¿vale? Entonces, no hacen sentir suficiente a la gente y el empleado empieza a dudar, ¿será que no estoy haciendo las cosas bien? Es que hay alguien que pueda hacerlo mejor y vive con temores de que alguien va a llegar en cualquier momento a qué, a reemplazarlo, que en cualquier momento el jefe lo va a regañar. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con qué cultura estamos creando dentro de la organización. Y si ya alguno de ustedes hoy día lo ha vivido, pues entonces con mayor razón, porque si lo hemos vivido, tenemos que procurar no ponerlo en práctica, sino al contrario, saber cuánto puede afectar emocional, mental y físicamente ¿qué? A una persona. Perdón. Ahora viene la parte de manipula y divide. Aquí cuando hablamos de esto es cuando nosotros como líderes empezamos a generar una competencia entre el equipo, ¿verdad? Entonces, aquí dice rumores entre el equipo, puede que sí, pero entonces el rumor puede ser, no, es que yo voy a ascender a Rosa porque Rosa yo le vi este. Entonces, por ahí hay un dicho que también dice, divide y ganarás. Aquí manipula y divide. Entonces, algunos jefes, líderes se incomodan, algunos se incomodan cuando hay grupos de afinidad y de pronto por alguna razón empiezan a generar fricción. ¿Para qué? Para que no hayan esos grupos de afinidad, porque es que pierden mucho tiempo hablando, porque es que no hacen su trabajo, no se concentran en su trabajo por estar haciendo. Ya en este caso, si yo detecto que es algo así, lo que me toca es sentarme con los colaboradores y hacerles saber nuevamente cuáles fueron sus funciones para las cuales fueron contratadas. Mediante actividades o conversaciones directas. Vamos a recordarte cuáles son tus funciones, cuál es tu horario, cuál es la forma de vestir, cuál es la forma de expresarte. Todo, ¿verdad? Es mejor cantarle la tabla, pero que la persona lo sepa, a tener que generar un chisme que empiece a correr en el y lo que haga es que las personas empiecen a tener fricción entre ellos y eso también me va a traer una consecuencia a mí como líder. Entonces, miren la frase que está aquí al pie, que dice, un mal líder puede destruir la autoestima de un empleado en meses. Con esa frase, ¿qué consideran, qué creen ustedes que se está tratando de decir? Cuando hablamos de autoestima, ¿en qué me puede afectar a mí la autoestima un líder? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué? ¿En qué les puede afectar a ustedes un líder, un jefe? En el autoconcepto y en la eficacia. Sí, súper. Confianza en uno mismo, profe. En sus Exacto. capacidades. ¿Qué más? Pues, profe, uno todo el tiempo se está construyendo. Entonces es destruir. Y hay que tener mucho cuidado cuando estamos destruyendo a otro ser humano. O sea, cuando hacemos cosas que destruyen, que dañan. Cuando les contaba ahorita de la jefe que tuve, que creo que es una de las únicas que he tenido así de terribles, ella me decía a mí, eso fue hace más de 20 años, ella me cogía así del hombro y me decía, ven. Yo trabajaba en Home Center y eso tenía una cantidad de formas de pago absurda, creo que todavía. Eso se manejaba nota crédito, nota no sé qué, bla, 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 cheque al día, cheque al pospechado, de todo. Y yo, pues, recién había entrado. Y ella me decía, venga. No entiende los medios de pago. Se los presento. Razón. Esa necesidad de hacer sentir a la gente tonta, torpe, bruta, es muy terrible y la manejan muchos jefes para sentirse con autoridad, para sentirse grandes. Pues yo digo que también es un problema. Y que puede afectar meses
a una persona, ¿verdad? La persona va a quedar con eso aquí en su mente y va a terminar lo que ustedes dijeron, metidos en la cabeza de que las cosas no las están haciendo bien porque ellos son los que están mal. Y a veces influye mucho que el liderazgo. Aquí vamos a ver lo que es el liderazgo tóxico versus el líder saludable. Yo hice esta tabla aquí en mi locura, pero la idea es que encontremos. Entonces, vamos a hablar. Líder tóxico. Vamos al primer punto. Hola. Esto lo hace un líder tóxico, porque acabaste de decirlo tú, de que empieza a promover nadie, o sea, no lo estás haciendo bien, mejor que no hables, mejor que no opines, o lo que a ti te sucedía con el tema de las facturas, ¿verdad? Entonces, controla desde el miedo. Pero ahora, un líder saludable, ¿qué es lo que hace? ¿Controla desde el miedo? No. Llevando esa misma línea, motiva desde el propósito. Un líder encuentra qué es lo que a ti te gusta, te apasiona, para dónde vas, qué quieres, quién te interesa. Tus persona, no por la producción. Se preocupa por qué hay detrás del mundo de cada persona. El líder saludable, hablamos del líder saludable, ¿verdad? Entonces, esta persona empieza, como ya te estudió y ya sabe, te motiva desde allí, desde lo que te gusta, desde lo que te apasiona, desde tus proyectos, qué quieres hacer en 2 años, donde quieres estar. Entonces, desde allí empieza a motivar. La diferencia no está en la exigencia. Los dos pueden ser exigentes, un líder tóxico y un líder saludable. La diferencia está en qué? En la metodología. El tóxico, como vemos en la primera línea, controla desde el miedo y el otro motiva desde el propósito. Adelante. Sí, lo que pasa, Cecilia, es que se ha evolucionado y hoy día creo que hemos avanzado muchísimo. Sin embargo, hay cosas que hay muchas compañías multinacionales que han apostado en Colombia por contratar y las personas, así como tú, quedan felices y contentas que están aquí en Colombia, pero están trabajando para empresas internacionales, ¿cierto? Y de alguna forma, las empresas colombianas, marca colombiana, han empezado a implementar esa parte que han escuchado también. Vamos a poner un ejemplo. Aquí, ¿cuántas personas estamos reunidas? No sé el número de metodología de trabajo y cómo es tu trabajo, teniendo en cuenta que tu empresa es de afuera, ¿cierto? Estamos aquí, vamos a decir, mira todo lo que ha dicho Cecilia. Entonces vamos a ir implementando poco a poco. ¿Por qué no se puede hacer de la noche a la mañana, por decirlo así? Porque habría que cambiar no solamente a talento humano, habría que cambiar la mentalidad completa. Entonces, pero sí se ha ido mejorando. Miren, los salarios emocionales no los existían antes. De un tiempo para acá es que yo los he escuchado, pero antes no lo recuerdo que existieran. ¿Alguien levantó la mano aparte de Cecilia? Perdóneme la vida. Cecilia, ¿ibas a decir algo tú? Ah, ok. Entonces, ¿qué sucede? Que Colombia, en las empresas marca colombiana, sí han ido copiando muchísimas cosas. Y de hecho, las empresas más grandes, son empresas que desde ya o desde hace muchísimo tiempo han venido copiando esas buenas prácticas. Por ejemplo, podríamos hablar de un PriceSmart, que no sé si ustedes en donde se encuentre lo hayan visto o lo tengan. PriceSmart, la forma de trabajar de ellos, hizo que otras compañías similares al sector implementara en su organización muchas prácticas de PriceSmart, y PriceSmart es una empresa de afuera. Entonces, hoy podremos encontrar que sí han ido implementando
como antes, lo que les hablaba de la administración antes, cómo la manejaban, que era el mando y ya no más. Pero todavía existen algunas personas que todavía son así. A veces esto va atado a personalidades. Hay personas que son muy controladoras, perfeccionistas, y entonces según su personalidad creen que todo el mundo tiene que adaptarse a ellos y no ellos a los demás. Y somos seres humanos, y como seres humanos, aunque yo sea jefe, yo también tengo que tener mi forma de adaptación. Entonces, más que todo no está atado a la organización, sino a las personalidades de algunas personas que todavía permanecen en organizaciones y que como les funcionó antes, creen que todavía hoy pueden ponerlo en práctica. Pero muchas de esas personas han evolucionado, han estudiado o se han dejado que contagiar de lo que han escuchado afuera. Por eso puse el ejemplo. Aquí vemos varios participantes. Sabemos cómo ha sido tu metodología de trabajo. Se nos va expandiendo nuestra mente. Y seguramente un día que tengamos reunión primaria con los jefes, vamos a decir, venga, pero yo escuché esta metodología de trabajo. Venga, pero yo escuché que esto funciona. Venga, que esto motiva. Entonces empiezan a haber cambios. Por eso es que las organizaciones avanzan y hay otras que se quedan igualitas. Eso cuando nosotros tenemos que ir adaptándonos a ¿cómo se dice? Al mundo, porque el mundo no es estático. El mundo todo el tiempo está en constante movimiento. Pero algunas personas todavía procesan muy lento o les funcionó y piensan que hoy día todavía les va a ir igual. Y voy a poner un ejemplo, algo que teniendo en cuenta lo que dice Cecilia, en estos días, el Día de las Madres, en la casa de mi suegra había un familiar, una mujer, que ella trabaja con una empresa en el área comercial. Y ella decía que su jefa es santanderiana, no tengo nada en contra de los santanderianos, pero tengo que decir de dónde es, porque ella decía, ella es santanderiana y ustedes no se imaginan cómo es tratar con una persona santanderiana. O sea, ella decía, no yo. Uno se imagina, uno le dice una cosa y es cansona, decía ella. Entonces, ella decía, su jefe, que cuando la corregían de que lo que estaba diciendo no estaba bien o algo así, ella que lo que pasa es que ya yo confié y me defraudaron. Lo que pasa es que yo antes era más flexible, pero eso trajo consecuencias en mi caso. Es que antes esos permisos sí se daban así de esa forma, pero al jefe que estaba encargado por ser más permisivo, lo retiraron. ¿Sí me hago entender con lo que quiero decir? Entonces esta mujer que dijo, no, yo mejor vuelvo a la forma en la que yo lo hago. Soy estricta, los permisos me los tienen que reportar con tantos días de anticipación. Entonces volvió a ser ella. ¿Por qué? Porque fue traicionada. ¿Por qué? Porque vio que una persona que estaba a su cargo lo retiraron por ser permisivo. Entonces digamos que hay personas que también dañan, traicionan la confianza, pero no podemos dejarnos dañar hacia todas las personas, ¿cierto? Tenemos que mantenernos nosotros resilientes. Claro, hasta allí te respondí, Ceci. Ok. Humilla para corregir en la segunda línea. Lo que decíamos, lo hiciste mal y lo hace delante de otras personas, lo hace público, lo veíamos en una diapositiva anterior. Y esto, un empleado así queda herido, un empleado así se resiente. ¿Ustedes creen que alguien que es humillado por algo que pudieron haberle dicho en privado va a volver a ver al líder con el mismo respeto, va a seguir dándola toda de la misma manera que lo dio antes? ¿Ustedes qué creen? ¿Cierto? Uno se resiente, el corazón de uno, su emoción, llámese mujer o hombre, uno dice, no, yo mejor ya hago lo que tengo que hacer. A mí me contrataron para escribir 10 cartas, hago 10 cartas, donde yo antes hacía 20 porque yo me sentía bien, pero como ya me humillaron para corregirme, yo ya nomás voy a hacer, a mí me contrataron para 10 cartas hago. ¿Cierto? No voy a dar la milla extra, porque quedé humillado, porque afectaron mi identidad. Ahora, un líder saludable, ¿qué hace? Aquí está la palabra, retroalimenta. Sí va a hacer una corrección,
pero lo hace desde el respeto, ¿verdad? Un líder conoce precisamente cómo, cuándo y en qué momento hacer la retroalimentación, pero usando el tono de voz adecuado, las palabras adecuadas. Entonces, de pronto aquí vamos a decir, entonces un líder no debe mandar. Un líder manda, sea tóxico, sea saludable, manda. Tiene autoridad, sí. Tiene poder, sí. Tiene un cargo por encima de mí, sí. Pero lo que hace un líder saludable de retroalimentar con respeto, este colaborador va a decir, ay, verdad, la embarré, lo que tengo que procurar es otro día no defraudar la confianza que mi jefe tiene en mí. ¿O me equivoco? No, Entonces, digamos que es así. ¿Alguien más aparte de Cecilia dijo algo? no, no, señora. Ok. Ahora vamos a la tercera línea, sobrecarga sin criterio. Entonces, lo que les decía en la diapositiva pasada, cuando sobrecargamos a una persona sin ver las funciones que tiene, los días que vamos a sobrecargarle, sin asumir y sin ponernos en su lugar, sin ser empáticos con esta persona, incluso preguntarle, ven acá, necesito de tu apoyo, ¿será que me puedes ayudar? Es lo que deberíamos hacer, pero no asignarle las tareas porque es que nosotros le estamos pagando a esa persona y yo un par de veces le he visto desocupada echando cuento con el compañero de al lado. O yo lo he visto hablando por teléfono, yo lo he visto en las redes sociales porque en el historial de la navegación lo pude ver. Yo lo asumo, pero yo no sé si esa persona lo que hizo fue eso en un minuto nomás y en ese minuto lo vieron, ¿verdad? Puede ser. ¿Eso lo deben hacer los empleados? No, pero no debo asumir que lo hace todo el tiempo. ¿Que le debo llamar la atención? Bueno, probablemente sí, lo debemos hacer, pero no debemos asumir que porque está hablando con el compañero era un chisme y no que estuvieran de pronto hablando de algo de trabajo. Que entró a la red social por algo y nosotros estamos en el área de reclutamiento y selección y lo que hicimos fue entrar a redes sociales para verle el perfil a la persona que presentó hoja de vida porque también queremos conocer un poquito de ella y lo vamos a conocer en su vida personal, en su ámbito, sus intereses, sus sueños, buscándole en redes sociales. Estoy poniendo un ejemplo. Pero entonces miren lo que hace un líder saludable con lo mismo. Va a distribuir la carga, pero con criterio. ¿Qué es con criterio? Lo que les explicaba. El área de nómina yo no lo puedo sobrecargar días previos a la nómina, días previos a las novedades. Cuando hablamos de las novedades, todas las empresas tienen una fecha de novedades para presentar incapacidades, licencias, permisos, ¿cierto? Entonces, días previos a esto, yo no puedo interferir en el área de nómina para asignarle ciertas tareas. Tengo que tener en cuenta que esos días para ellos en el área de nómina van a estar cargados. ¿Con qué? Con números, con platica. Y si yo me voy al área de producción, en el área de producción yo no puedo sobrecargar a una persona, a un colaborador, para que también haga la labor de otro sin saber si eso va a ocasionar que esa persona ya no trabaje el turno, sino que trabaje más tiempo. Y de pronto esa persona, fuera de su horario laboral, tenía organizada, no sé, una salida para el médico o ese día está de aniversario con la esposa. Entonces yo no puedo hacerlo sin qué, sin el criterio, sin consultarlo. Claramente yo como empresario, como jefe, yo estoy en mi poder y mi autoridad de asignar tareas. Pero si la persona me está cumpliendo con sus funciones y yo voy a asignarle unas tareas que no son normales dentro de las tareas que él hace, sí tengo que consultarlo. Ven acá, necesito esto, pero necesito el apoyo de varias personas porque necesito dar la cifra, el número, presentar el proyecto. ¿Me podrías colaborar con esto? Porque cuento contigo y cuento con tal persona. ¿Me puedes ayudar? ¿Tienes el espacio? No, sí, pero puedo colaborarte una hora de más con el tiempo porque estoy ocupada, entonces ya vas a escuchar que a la otra persona. Vamos al cuarto punto que dice, no reconoce el esfuerzo. ¿Sí se acuerdan que en la diapositiva pasada hablábamos de eso, de ser invisibles cuando hacemos las cosas que nos tocan?
Y cuando tenemos que hacer un poquito de más, y voy a poner un ejemplo así como loco, vamos a poner el caso de que Cecilia en su trabajo se extienda 1 hora de más, listo, porque a ella le nació. A ella le nació quedarse 1 hora más en su trabajo. A Paula, a Weasley le quedó 1 hora más. Solo 1 horita más le tocó quedarse. Pero el líder tóxico no reconoce que esa hora de más para ese colaborador significó más agotamiento, significó llegar más tarde a casa, significó no almorzar a tiempo, ¿cierto? No lo reconoce. Un líder tóxico no reconoce ni se da cuenta, solo sabe que esa persona está ahí porque ni siquiera se dio cuenta que está trabajando 1 hora fuera de su tiempo, ni siquiera se dio cuenta. En cambio, el líder saludable hace el reconocimiento ¿qué? De manera pública. Quiero felicitar, quiero hacer reconocimiento que esta persona hizo esta tarea, dio la milla extra y gracias a esta milla extra obtuvimos este resultado. ¿Verdad? A veces el reconocimiento no es solamente plata. Plata nos gusta a todos. Plata necesitamos todos. Pero también hay reconocimientos que nos dicen, oye, esa horita de más que yo sacrifiqué valió la pena. Déjame felicitar. Oye, qué chévere, o sea, me lo dijeron delante de todas las personas. Eso también es salario emocional. El líder tóxico genera inseguridad. En este caso, cuando hablamos de la inseguridad, hablamos básicamente, chicos, de que los líderes tóxicos empiezan a decir, es que no lo hiciste bien. Te falta más cancha. Es que eso te toca a ti, no me toca a mí. ¿Verdad? En cambio, el líder saludable genera seguridad psicológica, reafirmación, confianza. Un líder saludable hace que un colaborador apueste, se esfuerce, haga sin recompensa económica. ¿Cuántos líderes hay hoy en la organización donde ustedes laboran? Incluso si no serán ustedes, donde hacen cosas que no deberían hacer porque no están dentro de su rol, pero que favorece a la empresa. Y voy a cosas muy sencillas. Hay compañeros que hablan mal. Hay compañeros que se quejan. Y yo empiezo a decir, no, pero no lo veamos desde ese punto de vista. Vamos a empezar a ver las cosas desde este punto de vista en el que si tenemos trabajo, pues todos conservamos el empleo. No, pero es que el jefe esto. Sí, pero de pronto el jefe tiene algún inconveniente personal y nosotros si hacemos esta tarea, pues igual le va a impactar a él de manera positiva. ¿Por qué? Porque nos reafirmó en algún momento ese líder saludable en nuestra mente, nos puso el chip de que él nos da la tranquilidad de que lo que hagamos, él lo va a respaldar. ¿Verdad? Entonces, eso. Ahora el líder tóxico, hablábamos de eso también en diapositivas pasadas, divide el grupo. Lo que les decía. Cuando nosotros estamos en una empresa y empieza a haber rumores de pasillo, empiezan a salir comentarios, o los jefes que dicen, no, es que a mí no me gustan las amistades dentro de la organización, eso divide el grupo, ¿verdad? En cambio, el líder saludable lo que busca es sacar el provecho de que hay esos grupos de afinidad para fomentar un liderazgo innato, para fomentar un buen clima organizacional, para generar que una integración, vamos a hacer una integración, vamos a hacer un asado, nos vamos de un día de piscina, vamos a organizar. ¿Por qué? Porque busca la unión como equipo, porque sabemos que la unión hace la fuerza. El líder tóxico no piensa así, el líder tóxico lo que piensa es que si pierden el tiempo, por estar tan unidos, pierden mucho tiempo. Hay mucho chisme. Entonces, digamos que aquí tenemos 2 escenarios y vaya usted a saber cuántos más. Yo coloqué un ejemplo de algunos.
Ahora, ¿en cuál de los dos lados ustedes han visto, aquí en este escenario, han visto más líderes en su experiencia? Tóxicos. Cuéntenme, ¿qué más? ¿Quién más habla? Yo creo que pues sí predomina el tóxico, pero también tienen algunas cosas pues como chéveres. Pero en la mayoría, tóxicos. ¿Quién levantó la manito? Yo, profe, sí, profe, la mayoría son tóxicos. Porque son tóxicos. ¿Por qué creen ustedes que hay tantos líderes tóxicos? Por Porque lo lideran mismo. sobre sus inseguridades. O sea, muchos de ellos eh, sobrecargan al otro, le ponen tantas tareas porque ellos tienen que mostrarse como un buen líder y dar buenos resultados. Entonces, muchas veces de ellos no confían en su equipo, entonces eso genera ese tipo de toxicidad. Súper. ¿Quién más? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Ok. Súper. Yo difiero con Ceci en eso, Bueno, porque, ¿Verdad? porque mis mejores jefes fueron hombres. Las mujeres tendemos a ser videosas, a esta me quiere bajar del puesto, entonces siempre hay como una rivalidad de género, además porque nos toca de cierta forma decir yo soy mejor, entonces siento que literalmente los mejores jefes que en mi caso tuve fueron hombres. Y las mujeres somos complejas, somos maravillosamente complejas. ¿quién más? ¿Quién más? Mark, Weasley, calladitos hoy. Yo creo, Sí, profe, las mujeres son un poquito más complicadas en verdad en el tema de liderazgo. En eso estoy de acuerdo. Ángela, ¿ibas a decir algo? sí, que yo creo que el tema es que no se ha trabajado tanto este tema de liderazgo, ¿sabes? Pasa como en la paternidad. A nadie lo instruyeron para ser padre y a mucha gente no la instruyeron para ser líder. Entonces hay un concepto equivocado de autoridad. Y ese concepto nos ha llevado a pensar que la autoridad es el que más grita, el que más se hace valer. Hablando de jefes mujeres, una vez tuve una jefe, era terrible con los hombres, terrible. Entonces, obviamente, estaba trabajando, y de hecho se trabajaba con muchos hombres, con muchísimos hombres, eran como 80 hombres, y ella los ponía así en círculo y empezaba a caminar así con las manos atrás como un general. Y decía, no tenía para una cuchilla de afeitar, y les gritaba hacia el frente, afeítese al otro por el betún, y así, o sea, una humilladera que yo digo, esta pobre mujer, ¿qué le hicieron? Santísimo Dios. Entonces, claro, manejamos el liderazgo desde nuestras carencias, y eso ha hecho mucho daño tanto pues, al liderazgo como a la paternidad, que no se ha aprendido a manejar. Total. Bueno, yo les voy a decir algo. Yo pienso, no sé quién lo dijo, yo he tenido jefes maravillosos siendo, o sea, hombres que han sido jefes y han sido mis mentores. Pero también he tenido jefes mujeres que han sido mis mentoras. Pero también tengo en mi mente de los jefes que he tenido entre hombres y mujeres, solo recuerdo una mujer que me hizo la vida un poquito complicada.
Y creo que era Paula la que estaba diciendo eso, que lo que pasa es que las mujeres, no sé si pueden influir muchos factores, somos hormonales por el tema del periodo, ¿verdad? Entonces, pongamos que eso puede influir, el tema de pronto de la presentación personal, si de pronto hay una persona. Yo siento que a esta jefe en particular, hablándole del caso, porque obviamente son muchos los casos y es subjetivo el tema, pero ella, cuando ella iba vestida y yo me pondría un accesorio, entonces ella al siguiente día iba con el accesorio, una argolla, entonces si yo llevaba de este tamaño, ella la llevaba después un más grande. Si yo me hacía el blower, entonces ella se lo hacía. Si yo me encrespaba el pelo, entonces ella se lo encrespaba. Entonces yo supongo que ahí influyen ciertas cosas que no sabemos si es celos, envidia, inseguridad, o sencillamente podía ser de que ella copiaba, oye, si le quedó bien, me puede quedar bien a mí, pero yo lo veía mal. Y la gente lo veía mal. No es todo eso. No es todo Entonces, eso. No, no, no. No, no, de entonces, alguna forma tienen una competencia permanente, sí, claro. Pues entonces es mi forma de verlo. Perdón, sí, ¿no? entonces, sí, es que de hecho, por eso digo, es algo complejo y es algo subjetivo porque el tema mío puede ser muy diferente al de otros. Pero yo les puedo decir que yo he tenido jefes, hombres que han sido, Dios mío, padres para mí. Padres que formaron lo que hoy yo soy, a los que yo hoy todavía tengo el contacto para saludarlos ocasionalmente, porque los recuerdo con muchísimo amor. Pero también tengo jefes mujeres, eso sí voy a decirlo, jefes mujeres que son mis mejores amigas hoy día. O sea, fueron mis jefes y hoy día somos grandes amigas. Amigas de cumpleaños, eso sí, salimos solamente a cumpleaños suyos, cumpleaños míos, pero nos vemos. ¿Por qué? Porque las tengo en mi mente. Entonces, digamos de que es relativo, pero sí digamos que tiene que ver mucho con la educación, sí influye mucho la personalidad, te permite. Entonces, ¿qué sucede? Que el tema puede ser, como le estaba diciendo Ángela, hay personas que venimos con el liderazgo innato y de hecho ustedes verán a sus hijos desarrollarse, ¿verdad? Y si tienen dos hijos podrán corroborar que siempre hay uno que es más líder, más influyente que el otro. O puede que sean los dos maravillosos, ¿verdad? Pero no siempre hay un líder innato que nace en el ser humano. Algunos somos líderes innatos, pero hay otros que tenemos que prepararnos. ¿Cuántas personas llegamos a ocupar cargos? Voy a incluirme, no porque me sienta parte de ese grupo, aclaro, me incluyo porque no quiero sonar a modestia aparte, ¿verdad? O sea, ¿cuántas personas llegamos al cargo sin antes saber realmente que yo tengo que enfocarme en la persona, también en el resultado, no solo en el resultado, olvidarme de quiénes son las personas, preocuparme con el trato, cómo voy a hablar? ¿Qué líderes de pronto no han estudiado algún día algo de programación neurolingüística? O sea, no tenemos el cuidado, no tenemos el propósito de nosotros buscar la forma de conocer, saber cómo vamos a ejercer el mando para no maltratar, sino para exaltar, que nuestro liderazgo quede y sea trascendental por los siglos. Que la gente salga y siempre quede con la memoria de quién es cada uno de ustedes, que los recuerden a ustedes. Yo no me acuerdo de qué empresa fue mi jefe, pero sé que esa persona marcó un antes y un después positivamente en mi vida, sacó lo mejor de mí. Entonces, eso tienen que ser ustedes, personas que cuando se vayan sus colaboradores, no recuerden de qué empresa fue, pero los recuerden con sus nombres propios. Esta persona encontró en mí lo Sí, hay. A la profe, alguien con envidia que le... Profe, Ay, Wesley. se fue la luz. ¿Ustedes pueden creer esto? Ahí me veo Hay gente como un envidiosa, ¿cierto? holograma. Hay gente envidiosa que consigue hacer daño. No, yo lo que no quiero es que se vaya a ir la luz y no vaya a demorar en venir. Es que yo sentí un camión de basura y creo que desprendió un cable. Pero bueno,
Entonces, lo importante es que gracias a Dios aquí tenemos para poder compartir y sigamos con nuestro tema. Entonces, permítame un momento. Entonces volvemos. Qué pena con ustedes, sino que estaba preguntando qué pasó. Entonces ahora pasamos. ¿Qué necesita una persona para sentirse bien en su trabajo? Es lo que quiero que cada uno de ustedes me opine. ¿Qué necesita una persona para sentirse bien en su trabajo? Mira a ver si fue general o si solo fue aquí. Profe, yo Por pensaría que un equilibrio entre todas, no, pues todas junticas sería un equilibrio como entre juntando todas, no. Yo creo que eso es subjetivo, o sea, uno no puede decir que va a tener todo en un lugar. Eso es algo en lo que tú priorizas para ti, que es lo importante, lo negociable y lo no negociable. Porque pues siempre va a haber el compañero no tan chévere, hay días en que llega uno hormonal, el otro no, al otro no le dieron de desayunar, o sea, pasan muchas cosas. Entonces, el total equilibrio es lo ideal, pero no se logra. Entonces, Pues yo no, obviamente todo no, pero si hay partes, pues si hay trabajos que reúnen muchas de sí, las claro. cosas, Pero ¿cierto? entonces yo creo que eso es más personal, o sea, creo que cada uno dice, esto no es negociable para mí. Si yo tengo a alguien que me falte el respeto, lo que dijo Ceci ahorita, si tengo un tema de acoso, pues no, o sea, ahí no me voy a quedar. Entonces hay cosas que son negociables y otras en las que uno dice definitivamente acá no. O sea, estoy de paso o prefiero renunciar o voy buscando otra cosa, no sé. correcto. Bueno, pero yo les hago la pregunta. ¿Qué necesita cada uno de ustedes para sentirse bien en su trabajo? No solo hablo de las que yo coloqué aquí, yo coloqué de pronto las más comunes, la comunicación, de hecho lo hablamos ahorita en el chat, lo dejaron algunos, el equilibrio, el propósito, la tranquilidad, el respeto, el bienestar. Pero ustedes, ¿qué necesitarían hoy en el trabajo en el que ustedes están, donde ustedes se No, encuentran ahora? en mi caso, sentir que con el avance de la entidad de la organización también voy avanzando yo. Eso para mí sí es muy importante. ¿Quién más levantó la mano? Yo creo, no necesito, dale. Ladies first. Bueno, yo pienso que respaldo, Ok. En el lugar porque, donde estás. exacto, porque, a ver, pues yo vi por ahí la respuesta de Ceci, decía individualidad, sí, y es chévere, pues, uno poder trabajar libremente y que no tengas a alguien que te esté ahí soplando la nuca, pero que haya gente que de alguna manera, bueno, el jefe o el líder o quizá algunos compañeros que respalden, pues, como las decisiones que se toman, ¿cierto? Porque pues eso lo hace a uno como sentirse más autónomo y decir, bueno, quizás sí puedo trabajar libre, tomar decisiones y demás, pero contar como con el respaldo de alguien. Eso es chévere, pues el sentirse respaldado, acompañado, como lo hablábamos anteriormente, ¿no? Sí, Lo que perfecto. dice es buenísimo porque eso lo viví. Yo lo recibí a título como mentoría. ¿Sí? Entonces, era una especie de crecimiento para el cargo al que me promovieron después y fue el acompañamiento estando en el cargo también. Entonces, las decisiones, si bien cierto, son de uno, pero van respaldadas efectivamente de un background que le han dado construyendo a uno para poder ir creciendo con la organización. Me parece que ese acompañamiento en la carrera que uno lleva, en el crecimiento de la organización es muy importante, claro. Súper. Yo me ¿Alguien más uno levantó? tanto a lo que dice, ay, yo no levanté la mano. Ceci, habla que tú sí levantaste la mano toda juiciosa.
Ok. Ok. Entonces, si usted ya es un jefe Paula. bipolar, la psicología. Yo creo que Psiquiátrico. comunicación y comunicación asertiva, o sea, hay un tema y es que para uno saber qué tiene que hacer, comuníqueme, o sea, dígame, no asuman que uno sabe todo. O sea, yo creo que soy muy cuadriculada en eso, dígame cuáles son mis funciones. Claro, yo investigo sobre mis funciones, pero cuando hay una buena comunicación, eh, no hay falta de respeto, de pronto hay confianza. ¿Por qué? Porque pues, nos estamos contando y hablando, venga, necesito esto para tal fecha, no puedo para esa fecha, hagámoslo. Entonces creo que la comunicación es la base de todo. Sí, es súper. ¿Quién más? Seguridad y respeto. Y yo digo seguridad a nivel general, o sea, que te dé seguridad lo que estás ganando, que te dé seguridad eso, de que te comuniquen las cosas, que si les molesto, que si no les molesto, que si esto por ahí no es, que sí, que se puede hablar como tranquilamente, con esa calma de que uno diga, bueno, sí, acá una equivocación, que uno puede hablar también, oiga, aquí me equivoqué, discúlpame, esto tal vez no era así, me puedes explicar, tener la calma y la tranquilidad de poder pedir también una explicación o una retroalimentación. Entonces sí, la seguridad y el Súper. respeto. El respeto, claro. Súper. ¿Qué más? Bueno, entonces diríamos que aquí cuando hablamos de lo que necesitamos bien, cada uno tiene respuestas. ¿Me están escuchando o los perdí? Sí, profe, la escuchamos. Ok, gracias. Cuando nosotros hablamos de esto es todo lo que nos da seguridad y cada uno, miren que tenemos respuestas totalmente diferentes. Algunos de palabras que estaban aquí, otros que vinieron con palabras distintas porque el ser humano tiene una necesidad distinta. Aquí habemos personalidades diferentes y por lo tanto necesitamos cosas muy diferentes uno de otro. Puede que en algunos podamos coincidir, pero claramente la necesidad que tenemos hoy día en nuestro presente es distinta. Ahora, ¿qué necesita una persona en este orden de ideas que ya tiene lo que obtiene? ¿Será que necesita un nuevo trabajo si ya, por ejemplo, Cecilia dice que la seguridad ya la tiene? ¿Una organización tendría que preocuparse de que Cecilia busque un mejor trabajo? No, ¿verdad? Si la persona que escogió bienestar, que escogió comunicación, ya lo tiene y es valorado, ¿será que necesita otro empleo si ya tiene buen trabajo, buen clima y encuentra todo lo que necesita? Es una persona. Claramente no hay nada perfecto, así como no existe una persona perfecta, no existe el trabajo perfecto, ¿cierto? Siempre va a haber una que otras cosas que puedan estar faltando, pero dentro de esas cosas vamos a ver algunas que son necesarias sí o sí para nuestro vivir. Entonces, aquí vamos a pintar ahora un escenario. Este es un caso, lo vamos a resolver. Dice, el escenario es un colaborador que ya no puede más. ¿Qué dice? Mi jefe me grita frente a todos. Me asigna trabajo de 3 personas y cuando le digo que no puedo, me dice que si no sirvo para esto, me consiga otro trabajo. Ya llevo meses así, no duermo bien y ya no quiero ir a trabajar. Entonces, aquí van a haber 4 personas. Quiero 4 participantes que se ofrezcan voluntariamente. Uno que va a ser el empleado, uno que va a ser el jefe de recursos humanos, uno que va a ser el psicólogo, otro que va a ser observador. Bueno, ¿quiénes están levantando la mano? Voy a quitar un momentico para ver. Levantaron la mano. Primero la levantó. Ándale, bueno, necesito ahí que sí me digan quién la levantó primero. Creo que fui yo. Fuiste tú. Rosa, Bueno, Cecilia, Mark y y- por allá dice Wesley que quiere ser observador. ok, bueno. Entonces, Rosa, vas a ser la empleada. Cecilia, vas a ser la psicóloga.
perdón, la jefe de recursos humanos. Mark, te tocó ser el psicólogo. Y Weasley va a ser el observador. Como se trata de poner en práctica todo lo que hasta ahora hemos realizado, entonces lo que queremos es que hagan la casística. La vamos a desarrollar fácilmente, aquí va a fluir, no se preocupen que no tiene que salirnos perfecto, pero es como para hacer algo totalmente distinto. Entonces, ya que tenemos claros cuáles son los roles, el empleado va a repetir todo, está hablando aquí frente a las personas encargadas, con el jefe de recursos humanos, con el psicólogo, y está Weasley, que es el observador. Él va a llegar, si tú quieres ponerle de más, este es el caso, Rosa, pero tú puedes ponerle más, quitarle, acomodarlo a tus sentidos. El jefe de recursos humanos debe hacer la labor de ¿qué? De intermediación, ¿verdad? Lo que ya hemos hablado antes, que en este caso es Cecilia. Mark es el psicólogo que va a orientar a Rosa para encontrar juntos una solución. Weasley va a observar y va a dar su apoyo o aporte, ya sea al jefe o al psicólogo en algún momento que le toque intervenir, ¿vale? Entonces, ¿desean unos minutos o dejamos que fluya en la marcha? Y aquí todos somos inteligentes. En la marcha, chicos. Sí, sobre la marcha. Bueno, perfecto. Arranca Rosa, ya estamos aquí. No, ya no puedo más. Mi jefe me grita frente a todos, me asigna trabajos de 3 personas y cuando le digo que no puedo, me dice que si no sirvo para esto, que me consiga otro trabajo. Llevo meses así, no duermo bien, ya no quiero ir a trabajar, no, me aburre estar en el trabajo, me causa ansiedad, no, estoy muy mal. Que me aconsejan, psicólogo, aconsejame algo. Sí. El Mételo al jefe de horno. recursos humanos y el psicólogo tienen que hacerle preguntas. Claramente no solo, sino también tienen que hacer preguntas, ¿cierto? No, Rosa, hablas de ansiedad, ¿cierto? Y obviamente pues ese tipo de sensaciones me imagino que también impacta en tu hogar porque pues tampoco estás durmiendo ni mucho menos. ¿Has tenido alguna otra dificultad personal con tu jefe? sí, ese jefe no me explota demasiado, me pone horas extras, no me las remuneran. A mi casa estoy llegando muy tarde, el transporte es una porquería, no, estoy muy mal, no cumplo con mis labores como me las requieren, no sé qué hacer, la verdad. Si renunciar o seguir. No, mira que llevo meses, o sea, es que no busco otra salida sino dejar de ir a trabajar o no sé, es que no siento que nadie me respalde y pues no me escuchan. Entonces, pues ¿Y, yo me siento, la verdad, muy mal. y en tu área de trabajo eres tú sola o tienes algunos otros compañeros? ¿Es también así con ellos o solo contigo? No, creo que favoritismos porque la verdad yo siento que a los otros los tratan de maneras diferentes, a mí como que me explotan, me sobrecargan con trabajos, piensan que es que yo lo estoy haciendo mal, pero no valoran, o sea, lo que estoy haciendo. Y siento que me estoy hostigando conmigo misma, no, estoy muy mal, la verdad, y no sé si Entonces, renuncio. Pues que cambien esta situación o que me cambien de jefe o de área, o si no, pues la verdad, pues yo prefiero pues renunciar. ¿y hace cuánto no pides vacaciones? Mm, no me las han asignado tampoco, que porque pues he fallado porque pues uno de mis hijos está como enfermo, entonces me he ausentado demasiado y pues la verdad no las he pedido tampoco porque pues no me han dejado pues, respirar como tal.
Rosa, Sí. y te pregunto, qué pena contigo. Antes de esos 3 meses, ¿cómo era tu relación con él? Pues yo siento que fue como bien, pero yo después ya se fue como tornando la situación un poco mal, porque ya pues empezó a cambiarse, pero creo que ¿Y solo qué era pasó? conmigo. ¿Qué crees que haya pasado que cambió él contigo? ¿O Pues tú yo creo que empiezas a percibir esta situación? pues yo creo que fue por, no sé, mis ausentismos o porque no podía cumplir con la labor que me pedían de inmediato. ¿Y eso tú se lo comunicabas a él o tomabas la decisión por ti? No, sí, obviamente yo le comunicaba, pero es que ya, pues como que ya no me ponía atención y pues ya me empezó a molestar por todo y pues ahorita me siento muy mal. Jefe, ¿y por qué no llamamos a descargos al jefe para verificar, pues a su líder, para verificar esta situación? ¿Qué- Dices que tienes testigos, Rosa, Sí, señor. y tú crees que a ellos les gustaría conversar con nosotros o pasarnos, pues, quizá por esa zona de trabajo y ver cómo es ay, pues cómo ejecutan el trabajo los otros, ¿no? Pues ver cómo es la carga del trabajo con los otros. Pues yo creería que sí, pero pues no sé si ella quisiera pues hablar o... No, pero nosotros puedes ir como a chismosear la labor que ejecutan ahí en tu zona de trabajo. Sí, claro, pues si quieren ir, pues ahí podrían ustedes ir a mirar. ¿Cómo ves, jefe? Porque también, Rosa, ten en cuenta que si tu hijo está enfermo, pues necesitas un trabajo, ¿no? Y en la época en la que estamos trabajando es complejo, pues como que te puedas emplear quizá en algún otro lugar. Mm, sí, claro, pues estos consejos que me están dando, pues sí son muy buenos, la verdad. Porque pues, o sea, sí necesitaba como que alguien me escuchara y yo poder como que tomar como una carta en el asunto frente a este problema. Y para los temas de la ansiedad y del insomnio y todo eso, ¿qué haces? ¿Qué has podido lograr o conseguir? Sí, claro, en estos casos me ha tocado pasar como al médico y comentar pues esta situación y pues estoy con medicamento. ¿Y cómo te has sentido con el medicamento? ¿Has logrado dormir mejor? Pues más o menos, pero como te comento, si esta situación sigue así como con el tema del trabajo, pues es como agotador, porque igual si me los tomo y puedo conciliar como tal el sueño, pero ya vuelvo a llegar otra vez a mi pesadilla de volver al trabajo. Entonces es como si no estuviera haciendo nada, como si no hiciera efecto el medicamento. Pero pues sí, ahí más o menos está funcionando. Y, Pues sí, sí me parecería muy bien, la verdad. y la salud de tu hijo, ¿cómo está? Sí, muy bien, ya ha mejorado. Ya se ha encargado de eso, pues Pero, como la mamá del pelado. Sí. espera, mandémoslo al horno. Primera pregunta, ¿cómo se sintieron la jefe de recursos humanos y el psicólogo frente a esta situación de Rosita? Explícame qué es normal.
Exacto. Y tú, Marc, cuéntame cómo te sentiste. Pues bien, profe, aunque también ahí quizá pienso que no es nada más la situación laboral la que la tenía afectada, sino también la situación familiar. Y ella solo se centraba en el tema del trabajo. Y era mixto. Sí. ¿Qué concepto que hayamos visto entre ayer y hoy vimos que se basaron para hacer el diagnóstico que ustedes encontraron? El acoso laboral, Ujú. Lo acoso. más bien el burnout. Burnout. Sí, lo que Es pasa es que me pareció que bueno, primero lo hizo muy vivido, muy actuado, le cargó toda la personalidad, le salió muy natural, yo estaba viendo eso, era impresionante, como si lo hubiera vivido realmente. total. Y sí, le dieron una decisión perfectamente humana, pero también muy, ¿cómo se llama? Muy empresarial, que también estuvo muy bien. Eh, yo creo que al personaje, al otro también hay, porque siempre que uno tiene que escuchar a los otros, las dos versiones, ¿no? No puede uno solo inclinarse por un lado para saber qué está pasando. Pero a esta persona sí necesitamos hacerle un plan de trabajo, es decir, que detalle eso y lo vamos a ponerle con prioridades para que ejecute lo que necesite ejecutar urgente e importante desde su punto de vista y luego lo comparamos con lo que el jefe inmediato nos diga para ver si estamos desalineados o si efectivamente la persona ya no está trabajando o si el jefe está actuando de forma incorrecta para ver dónde aplicamos el acompañamiento. Esa es mi forma pues, de lo que pude observar, pero sí faltaría tener el punto de vista de la otra persona, su reporte, qué es lo que está pasando. Del líder. Claro, y claro que la parte personal le está afectando fortísimo, porque uno por una urgencia familiar puede que todo el mundo lo vea diferente, ¿no? La vida no es color de rosa, sino se vuelve como un gris. Entonces puede que le está viendo diferente y eso le puede estar afectando como percibe las órdenes o las instrucciones o el acompañamiento que tenga en la organización. Entonces, esa parte estuvo muy chévere, muy bien, muy bien. Eso sí, Super Weasley. ¿Quién levantó la mano que no un pudo ver la grupo pantalla? muy competente. Hola. Yo, profe, tengo una duda por desconocimiento total. Sí. Y es, claro, Ceci le dice, tómate 2 días, pero yo no sé si desde el área de recursos humanos uno pueda decir, sí, váyase, o sea, venga, cuénteme su historia, usted está así de mal, listo, entonces tómese unos días. Claro, tiene lo que le decía Mar, cuántos días de vacaciones, o sea, tienes vacaciones acumuladas, todo esto, y entiendo que se podría tomar los días, pero como hay una fricción ahí con el jefe, tengo entendido que el que tiene que aprobar las vacaciones es el jefe. Entonces, ¿el área de recursos humanos puede tomar esa decisión a libre albedrío o tiene que, o sea, sí, no entiendo, no, pues Es que yo creo que si no se dan los 2 días, se iba a ir. ¿Sí? Es correcto. Entonces, sí toca tomar una decisión rápida para ver si vale la pena retener la persona o si ya definitivamente ya perdimos el caso. Pero sí se dejó avanzar mucho. Sí se dejó avanzar mucho, correcto. Correcto, se es dejó avanzar buscar, mucho y habrá que Se hacer hizo una una denuncia por encuesta acoso laboral. es buscar chicos, es que no retener a los la persona por escucho, su es talento. que están hablando todos al tiempo y no entendí, perdón. Weasley, dale. Weasley. Bueno, voy. Es que a mí me parece que sí faltaría ver lo que dice el líder y una encuesta en el departamento para saber si es con todo el equipo, si es esta persona, como para el contexto completo, pero de todas maneras sí está muy avanzado el problema. Entonces la persona sí tenía que salir a descansar, tomarse aire, porque igual se iba a perder. Entonces, ya cuando tengamos más elementos de juicio, sabemos si vale la pena que el talento continúe o no, o si es más daño para todo el equipo, o dónde está dónde tenemos que aplicar el correctivo, ¿sí? O el acompañamiento donde debe ir, a ambos, a solo uno, a todo el equipo, etcétera. ¿Sí? Correcto. Bueno, y con respecto a lo que preguntaba Paula, el tema de las vacaciones. Lo que pasa es que puede ser que tenga días libres o puede darse como licencia no remunerada o incluso consensuadamente con recursos humanos, basándonos en el estado mental que se encontraba Rosita, en este caso Rosa, que estaba en esta situación
como lo dijo Wesley, esta persona ya estaba que se retiraba, o sea, o se buscaba una solución o a esta persona la retiraba. Entonces, en este orden de ideas, a lo que se busca es negociar efectivamente lo que dijeron, hablar con el líder, conocer también la versión del líder, hablar con los compañeros, que miren que Rosa dijo que sus compañeros podrían precisamente también hablar de que esta situación era algo que ya se estaba saliendo del control. Ahora les pregunto, ¿encontraron o identificaron señales de burnout? Y aquí hablo general, aquí ya no solamente a los que estaban en la actividad. ¿Encontraron señales en Rosa de burnout? ¿Qué síntomas de burnout encontraron? Estaba fundida. Claro, ya. Desmotivada, aburrida. Y también síntomas mentales, pues como el tema de la ansiedad. Quizás hasta el insomnio y la depresión. Uy, sí, porque dijo que estaba medicada, ¿no? Uy, pucha. Eso. Imagínense. Y si vamos allá más adelante, ¿había liderazgo tóxico en el líder de ella? Obvio. ¿Qué características de liderazgo tóxico encontraron? Probablemente sí, ¿no? Pero probablemente. Sí, probablemente sin escuchar la versión de él, basándonos en que lo que ella dijo es así. ¿Qué características de liderazgo tóxico La encontraron? sobrecarga laboral, la falta de reconocimiento, la inseguridad que generaba en ella. Sembrándole el miedo de que para afuera. Ahí hablaron dos personas. Prácticamente todas. Todas. ¿Y qué harían entonces como tarea principal? Citar al jefe de Rosa para escuchar su versión y de paso también citar en otra audiencia a los compañeros para encontrar la solución. ¿Es lo que harían? Ok, O se genera un sesgo de, más bien no. O sea, es decir, el área de recursos humanos puede decir, él le puede dar una versión diferente y eso puede generar sesgo y eso es complejo. Sí, toca simultáneamente llamar a la persona inmediatamente o una audiencia o una, ¿cómo se llama? Una aplicación de una encuesta interna, dependiendo de cuánto sea. Descargos. Bueno, en este orden de ideas les quiero hacer otra preguntita. ¿Cómo vieron ustedes a los compañeros que interactuaron? ¿Pusieron en práctica lo aprendido entre ayer y hoy en la temática? Nadie opina. Recuerden que esto no es calificativo, es solamente ¿lo vieron? Es que no estoy viendo, voy a dejar de compartir ya para poder ver entonces acá. Y, profe, sí, a mí me parece que sí pusieron en práctica muchos puntos, mejor dicho, súper profesionales. Ceci obviamente pues trabaja en arteterapia, entonces ahí sacó todos sus conocimientos. Sacó su potencial a la luz. Y Mark también. Willy ya siempre. Sí, bueno. Pusieron en práctica. Y Rosita, wow, Rosita, piensa a ver si de pronto haces para actriz. Aquí premio Lidia Catalina. Rosa. Entonces, bueno, lo que acabaron de hacer en la actividad, que escucharon, que los felicito porque esa es lo primero. Cecilia se dedicó como recursos humanos ¿a qué? A escuchar. Luego, mediante preguntas, diagnosticó y Mark también, ¿verdad? Para luego, ¿qué? Hacer una propuesta. Eso es la labor de un psicólogo organizacional. Los conceptos que hemos recibido versus lo que ustedes ya traen de manera empírica, más lo que ya vienen implementando en su diario vivir, son las herramientas que nos van a servir para este tipo de intervenciones. Claramente, en este orden de ideas, lo que podemos decir es que la salud mental no debe perderse para conservar un empleo. Entonces, como vamos a estar en la otra cara de la moneda, si vamos a estar en la parte organizacional, tenemos que tener en cuenta siempre
que no vamos a exigir nosotros. Hay personas que llegan llorando a sus casas por culpa del trabajo y aún así el día siguiente vuelven porque necesitan el trabajo para sobrevivir y eso no debiera ser normal, ¿verdad? Entonces, chicos, gracias por el tiempo. Me gustaría que todo esto que recibimos hoy nos quedemos con ello, lo que pusimos en práctica.